Bien, entonces, la clase anterior, ¿no es cierto? Lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto? Era, vamos a compartir pantalla. ¿Dónde tengo esto? Ah, ya, esto no hay que ver. Aquí, vamos a compartir pantalla con eso. Ah, ya está. Entonces, lo que habíamos dicho nosotros entonces es que habíamos estado describiendo un poco cómo eran las decisiones de corto y largo plazo. Si mal no recuerdo, nosotros habíamos alcanzado a decir, mire, en el largo plazo nosotros tenemos la posibilidad entonces de elegir entre combinaciones de factores productivos. Nosotros decíamos que teníamos capital por este lado, trabajo por este otro, o al revés, ni me acuerdo cómo lo habíamos dicho. Esto es solamente una consideración para que ustedes no se pierdan ¿cómo se llama? Con el orden de exposición. Me parece que era así el monito que habíamos estado diciendo. Bien, lo que decíamos, ¿no es cierto?, era que nosotros íbamos a tener unas curvas que llamamos isopostos, que eran de esa forma, ¿no es cierto? Las isopostos. Ah, idiota. Eh, le habíamos llamado isocuantas a esto. Las isocuantas, ¿no es cierto?, eran curvas de nivel de producto, es decir, con combinaciones de capital y trabajo, ¿no es cierto?, nosotros podíamos obtener distintos niveles de producción. Aquí decíamos, ¿no es cierto?, mira, fíjate tú que aquí podría ser, no sé, nivel 100, ¿no es cierto?, por ejemplo, este es nivel 50 y este es nivel 25, por decir algo, ¿ok? Después dijimos, ¿no es cierto?, mira, además de las isocuantas, ¿no es cierto?, la forma de ver este problema, ¿no es cierto?, era decir, mira, aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, una restricción presupuestaria, ¿ok? Es muy parecida a la teoría del consumidor. ¿Ok? Esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto? El óptimo desde el punto de vista productivo sería buscar un punto de tangencia como ese. ¿No es así? Donde se toca, ¿no es cierto?, la isocuanta con la isocosto. ¿Ok? Ese punto, ¿no es cierto?, dijimos, bueno, reflejado la combinación óptima de factores productivos. La combinación óptima de factores productivos. ¿Ok? De hecho, habíamos dicho, mira, tiene esta forma, ¿no es cierto?, como, tengo puntero aquí, ¿no? Bueno, no sé. De hecho, ¿cierto?, lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, era que la forma de estas curvas reflejaba lo que habíamos comentado en clases anteriores, ¿no es cierto?, los rendimientos marginales decrecientes al factor. ¿Ok? Significaba, ¿no?, que, sé yo, que en la medida que nosotros aumentábamos la intensidad de uso de un factor productivo, ¿no es cierto?, este factor iba a ser marginalmente menos productivo, ¿no es cierto?, cada vez que hacíamos eso. ¿Ok? Eh, Bueno, en este punto nosotros habíamos dicho, mira, aquí pasa una cosa muy chora, ¿no es cierto? Decíamos, mira, la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no es cierto?, era igual a la razón de precios, es decir, al W partido por el R. ¿Ok? Y decíamos, ¿no es cierto?, que la tasa marginal de sustitución técnica, ¿no es cierto?, era el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, sobre el producto marginal del capital, ¿no es cierto?, y eso es igual a W por R. ¿Ok? Esto nos llevaba, ¿no es cierto?, esto era una condición, ¿no es cierto?, básica de maximización de largo plazo. ¿Ok? La productividad de los factores productivos, ¿no es cierto?, es igual a la razón de precios de mercado. Si uno quiere decirlo de una manera más comprensible en castellano, ¿no es cierto?, decir, mira, esto significa, ¿no es cierto?, que yo uso factores productivos, ¿no es cierto?, hasta un punto en el cual el intercambio de factores productivos, ¿no es cierto?, es equivalente a la razón de precios de mercado. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que si el capital es muy productivo, si se quiere, ¿no es cierto?, yo voy a usar relativamente más capital, ceteris paribus, ¿no es cierto?, digamos, manteniendo constante esta relación. Si el capital se hace más productivo, yo voy a usar una combinación más productiva de capital. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con el trabajo. ¿Ok? Me parece que eso era un poco lo que habíamos estado conversando en la clase anterior. Hasta por ahí habíamos llegado. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, eso se podía leer de la siguiente manera. El producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, sobre el salario, ¿no es cierto?, era igual al producto marginal del capital sobre el precio del capital, que es el R. ¿Ok? Y esto significaba, ¿no es cierto?, que en el largo plazo, la combinación de factores productivos que yo utilizaría, ¿no es cierto?, equivale a decir, mira, cada
peso gastado en la productividad marginal de algunos de los factores productivos es el mismo para todos los factores productivos. Esto que está acá. ¿Ok? Esta relación es constante para cualquier cantidad de factores productivos que uno quiera tener. ¿Ok? Cuidado con esto, este es un análisis de corto, pero es un análisis que tiene restricciones, ¿no es cierto? Aquí estamos trabajando solo con dos factores productivos, en el mundo real esto podría ser bastante más complicado, podemos tener muchísimos factores productivos y las relaciones podrían no ser incluso relaciones de sustitución como las que tenemos acá, en este caso. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que yo puedo producir con mucho trabajo y poco capital, por ejemplo, o puedo producir con mucho capital, ¿no es cierto?, y poco trabajo. ¿Ok? Esa idea, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, eso lo que nos está diciendo eso es que el capital y el trabajo son sustitutos entre ellos, en cuanto a factores productivos. Si uno utiliza un modelo con más factores productivos, se puede encontrar con que hay factores productivos que no son necesariamente sustitutos, sino que además pueden ser complementarios, ¿no es cierto?, unos con otros. ¿Okay? Piensen, por ejemplo, qué sé yo, la relación que puede haber entre ingenieros agrónomos, ¿no es cierto?, y trabajadores agrícolas. O sea, si yo contrato muchos trabajadores agrícolas, probablemente voy a necesitar muchos también ingenieros agrónomos. Ustedes se dan cuenta, la relación entre el factor productivo, trabajador, digamos, no muy calificado, versus trabajador muy calificado, profesional, ¿no es cierto? En realidad es una relación de complementariedad y no sustitución. ¿Ok? Eso es un tema importante. Bien, entonces, esto era tema, ¿no es cierto?, como lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, esta cuestión es más bien tema, ¿no es cierto?, de microeconomía, simplemente me interesaba repasarlo por este tipo de consideraciones, por las consideraciones que estábamos diciendo recién, porque es importante, ¿no es cierto?, tener en mente este tipo de cuestiones, ¿ok? Ya apareció, ¿no es cierto?, una cuestión que es súper importante, ¿no es cierto?, que es saber distinguir, ¿no es cierto?, cuando tenemos una decisión de corto plazo y de largo plazo, ¿ok? Hay muchas decisiones, ¿no es cierto?, que se toman considerando los costos de largo plazo, ¿no es cierto?, y otras que se toman considerando los costos de corto plazo, ¿ok? Y hay que ser capaces de distinguir una cosa con la otra. Esta relación que está acá, ¿no es cierto?, también además tiene otra importancia que es como bien importante, que tiene que ver probablemente con que les puede resultar muy útil a ustedes, ¿no es cierto?, para el caso, ¿no es cierto?, de que trabajen en instituciones públicas, ¿no es cierto?, o que ustedes tengan que ver ¿cómo se llama?, con relaciones con sindicatos o cosas de ese estilo, ¿ok? Esta relación que está acá, ¿no es cierto?, nos da un óptimo técnico, ¿no es cierto?, para el uso de factores productivos, ¿ok? Um, este óptimo técnico, ¿no es cierto?, si se cumple para todos, ¿no es cierto?, los factores productivos, significa, ¿no es cierto?, que es una relación técnicamente eficiente, ¿ok? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo les digo, mira, ¿sabéis qué más? Yo tengo aquí el producto marginal del trabajador migrante sobre el salario del trabajador migrante, y esto es distinto, ¿no es cierto?, del producto marginal del trabajador no migrante, ¿no es cierto?, el trabajador chileno, digamos, sobre el salario del trabajador chileno. ¿Qué es lo que hay ahí, muchachos? Si yo tengo esta relación en que no hay igualdad en esa relación. ¿Qué es lo que nos ocurre ahí? Se los presento, chanchitos. Esto que está acá, ¿no es cierto?, en castellano, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Esto es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como discriminación en economía. Discriminación. Esto es discriminación laboral, ¿ok? Cuando yo utilizo relaciones, ¿no es cierto?, que no cumplen con esta igualdad que está acá, ¿no es cierto?, con esta que está acá, y tengo situaciones como esta, estoy discriminando en contra de alguien, ¿ok? Fíjate que yo podría pagar el mismo sueldo, pero si las productividades son distintas, ¿no es cierto?, significa que estoy discriminando. Por supuesto, si las productividades son iguales, pero pago distintos sueldos, ahí es mucho más obvio, ¿no es cierto?, el caso de discriminación, ¿ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto?, de nuevo, esta relación que está acá, ¿no es cierto?, suele no tenerse en mente por los formuladores de política, ¿ok? Eh, y esto es un tema que también es como muy importante también tenerlo también en cuenta, ¿ok? En el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, que si yo, uno podría decir, oye, a ver, el producto marginal de las mujeres
sobre el salario de las mujeres será igual al producto marginal del trabajo de los hombres sobre el salario de los hombres, ¿esto será igual o distinto en la economía chilena? Distinto. ¿La relación es distinta? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso, hombre? Nadie se enoja aquí. No, la verdad no sé, pero es que siempre se menciona de que hay desigualdad, que el hombre gana mucho más que la mujer a pesar de que tengan el mismo trabajo. A pesar que, o a condición que, ¿no es cierto?, tengan el mismo trabajo, ¿no es así? De hecho, la reivindicación de los movimientos feministas, ¿no es cierto?, es que igualdad de pega, ¿no es cierto?, igualdad de salario. ¿Ok? ¿Sí? O sea, estamos diciendo esto. El problema que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, es que aquí a ustedes les han dicho, ¿no es cierto?, probablemente lo han leído en alguna parte, especialmente las mujeres, ¿no es cierto?, resulta que la diferencia de sueldo entre hombres y mujeres es alrededor de un 30%. O sea, el salario de los hombres, ¿no es cierto?, promedio, es mayor que el salario de las mujeres, ¿no es cierto?, en alrededor de un 30%. ¿Ok? Y las feministas sobre todo, ¿no es cierto?, salen, ponen el grito en el cielo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué escándalo? Esto es un escándalo. ¿Ok? ¿Es un escándalo en realidad eso? Francisca, ¿te parece que eso es una diferencia pertinente? No, ¿No? ¿Por qué no? porque si cumplen con los mismos horarios y el mismo trabajo, ¿por qué tiene que haber diferencia salarial? Ese es el problema. Debería ser. Es que justamente ese es el problema, porque lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la mayor parte de los analistas que hacen que dicen este tipo de cosas, ¿no es cierto?, en realidad no controlan por el tipo de trabajo que están desarrollando cada uno. O sea, efectivamente, si tú miráis, ¿no es cierto?, las cifras de salarios de hombres y mujeres, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con diferencias como esta. Te das cuenta, pero para empezar, ¿no es cierto?, que si yo, en la fuerza de trabajo chilena, ¿no es cierto?, trabajan como el doble de hombres que de mujeres, para empezar a conversar. Y si tú miras con un poco más de detalle, ¿no es cierto?, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad la cantidad de mujeres que están involucradas, por ejemplo, en los niveles altos de la administración pública, en los niveles altos de las gerencias de empresas, ¿no es cierto?, es decir, en los puestos de trabajo donde se gana mucho más dinero, ¿no es cierto?, te vas a encontrar con que casi no hay mujeres ahí. O sea, ¿cuántas mujeres hay, qué sé yo, en el Poder Judicial? Muy pocas. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas mujeres hay en el Congreso? Bueno, ¿será un 15% de los parlamentarios mujeres? Eh, Profe, ¿Sí? entonces usted menciona que en realidad no hay discriminación salarial, sino que las mujeres tienen menos cargos importantes o mejores pagados que los hombres. Claro, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que no se ha tomado en cuenta, ¿no es cierto?, cuando se hace esta comparación, no se considera esta otra parte de la ecuación, la parte de acá arriba, el producto marginal. La mayor parte de las mujeres que están trabajando, ¿no es cierto?, están trabajando en puestos que como muchos son puestos profesionales, pero no son cargos gerenciales, ni son cargos de qué sé yo, ni son cargos altos, ¿no es cierto?, de la administración de nada. Eh, y de hecho, la gran mayoría de las mujeres, ¿no es cierto?, ni siquiera están en cargos profesionales, sino que la mayor parte de las mujeres son fuerza de trabajo que no está muy calificada. Son vendedoras, qué sé yo, son pegan, ¿no es cierto?, que no están muy bien pagadas. Por lo tanto, no se puede, esto es impropio. ¿Ok? De nuevo, si queremos buscar discriminación, el problema es este otro. De hecho, hay hartos estudios que muestran que si uno busca esta relación, esta que está acá exactamente, o sea, si uno calcula, ¿no es cierto?, cómo está este producto marginal, o sea, controlando ahora ¿cómo se llama?, por el tipo de trabajo que se está haciendo, ¿no es cierto?, del trabajo de hombre, ¿no es cierto?, sobre el salario de hombre, esto se trataba de hacer, de nuevo, por aproximación al tipo de trabajo. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto gana una mujer gerente versus un hombre gerente? ¿Ok? ¿Cuánto gana, qué sé yo, una mujer profesor universitario versus lo que gana un hombre profesor universitario? Este estudio se ha hecho también. Este tipo de estudios también se han hecho. Y la conclusión, ¿no es cierto?, es que efectivamente, ¿no es cierto?, hay discriminación en contra de las mujeres. ¿Ok? Las mujeres, ¿no es cierto?, de nuevo, tienen salarios más bajos, ¿no es cierto?, esta relación, producto marginal, medido como el mismo trabajo, ¿no es cierto? Esto baja, pero como a la tercera parte. ¿Ok? Aquí esta relación, ¿no es cierto?, los hombres tienen un salario que está alrededor de un 10% mayor que el de las mujeres.
al mismo trabajo, ¿ok? Al Profe, mismo trabajo, ¿sí? esa discriminación se Ah, supone que, no se supone, es en el mundo privado, ¿no? Porque lo que es el sector público, no que están todos como regulados, y no hay, no sé si está bien decir preferencia. el sector público, ¿no es cierto? Como te digo, tal como te parece a ti, ¿no es cierto? En general, en el sector público, ¿no es cierto? No hay discriminación, no hay diferencia entre el salario de hombres y mujeres. Mm. Pero si tú miras el Consejo de Rectores, por ejemplo, ¿no es cierto? No hay ninguna mujer rectora. No, creo que hay una. ¿Te das cuenta? Eh, o sea, y el Consejo Rector, estoy hablando de universidades estatales en su gran mayoría, ¿no es cierto? Eh, si tú miras, qué sé yo, el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no es cierto? Las mujeres serán el 20% de la gente, de los jueces, por ejemplo. Eh, alguien. Sí, sí, estoy grabando, Catalina, lo que no hay es paridad de género. Ya. Sí, bueno, a ver, el tema ya aquí apareció como más interesante, ¿no es cierto? O sea, pero de hecho, ¿no es cierto? De nuevo, aquí falta otra cosa más, ¿ok? Ocurre, ¿no es cierto? Que cuando uno compara, ¿no es cierto? A igualdad de trabajo, ¿no es cierto? No está comparando igualdad de productividad, tampoco. Está comparando el mismo trabajo, ¿no es cierto? Pero no está comparando la misma productividad. ¿Por qué? Bueno, por la maternidad. O sea, ¿por qué las mujeres no llegan a gerentes en muchas ocasiones? Bueno, porque interrumpen su carrera profesional. ¿Te das cuenta? Porque se ponen a tener guaguas durante 1 año, 2 años, dependiendo de la cantidad de hijos que tengan, ¿no es cierto? La maternidad, ¿no es cierto?, significa una interrupción de la carrera de las mujeres. Y significa, ¿no es cierto?, que, si yo, no sé, en la universidad, por decirte algo, ¿no es cierto?, una mujer que tenga, no sé, 10 papers, ¿no es cierto?, es en realidad muchas veces, ¿no es cierto?, porque a igualdad de condiciones con un hombre, ¿no es cierto? El hombre no ha tenido que parar 2 o 3 años en su vida, ¿no es cierto?, de producir y de hacer cosas, ¿no es cierto?, porque no ha sido mamá. ¿Se dan cuenta? Mm. De nuevo está el problema de la productividad. Si la mujer tiene que interrumpir su carrera, ¿no es cierto?, va a ser menos productiva. O sea, si tú piensas que si yo que a una mujer, que si yo, no sé, pues, la eligen gerente de algo, ¿no es cierto?, de una empresa importante, no puede ocurrir que la señora decida, mira, ¿sabe qué más? Me voy a ausentar 6 meses porque voy a tener una bobita. ¿Te das cuenta? El tema es peludo, ¿ok? El problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es un problema, ¿no es cierto?, con cuidado, ¿no es cierto? Alguien aquí dijo lo que no hay es paridad de género. Paridad de género, ¿no es cierto?, es un concepto bastante ambiguo en este caso, ¿no es cierto?, porque, de nuevo, lo que estamos buscando es discriminación. Pero lo que nos interesa, ¿no es cierto?, es saber si hay discriminación en este punto, ¿ok? Cuidado con esto, muchachos, reitero, este es un tema súper complejo, ¿no es cierto? Y cualquiera de ustedes que trabaje en políticas públicas, políticas agrarias, etcétera, ¿no es cierto?, se va a encontrar con esto, se va a encontrar con este tema. Hay muchas sospechas, ¿no es cierto?, sobre todo en la economía agrícola, ¿no es cierto?, de que hay sectores que están siendo discriminados en contra, los indígenas, los migrantes, ¿no es cierto?, qué sé yo, etcétera. ¿Ok? Eh, y esta es una discusión larga que hay normalmente entre el Ministerio de Agricultura. Este es un temita complicadito, ¿ok? Si ustedes quieren, si alguno de ustedes tiene qué sé yo, inquietudes políticas, no sé todo, qué sé yo, pretende trabajar en cuestiones que tengan que ver con cuestiones más cualitativas, ¿no es cierto? Este tema no lo pueden perder de vista tampoco, ¿ok? Entre otras razones, porque además, ¿no es cierto?, si yo digo, mire, fíjese que el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que en realidad a las mujeres les da por tener guaguita, tenemos un problema y pues, o sea, eso es medio inevitable. ¿Se puede cambiar esa cuestión o no? Eso ya tenemos un problemita ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, una de las soluciones que se ha dado, ¿no es cierto?, en el mercado de trabajo de las mujeres, especialmente, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, lo que se ha hecho en Chile, ¿no es cierto?, que sé yo, en que los permisos postnatales, ¿no es cierto?, pueden ser compartidos entre hombres y mujeres. De modo tal de que la interrupción de las carreras, ¿no es cierto?, sea equilibrada también. ¿Ok? El problema está, ¿no es cierto?, que en realidad la gran mayoría de las mujeres en Chile, ¿no es cierto?, no tienen una pareja al lado, o sea, se está pensando en papá, en mamá, cosas de ese estilo, y eso no es la regla tampoco en Chile. ¿Ok? Mm. No quiero meterme mucho en rollo de este asunto. Lo que me interesa es este punto, ¿ok? Esta discriminación, ¿no es cierto?, puede también ser vista como una forma ineficiente de asignar recursos, ¿ok?
Si yo tengo, ¿no es cierto?, que si un factor productivo que es abundante y es barato, y lo estoy utilizando poco, o lo estoy pagando mal, ¿no es cierto?, estoy siendo un idiota también. La discriminación, ¿no es cierto?, visto de esta manera, significa también que estoy haciendo un mal negocio como empresa. ¿Suena raro lo que les acabo de decir? Mira, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay un problema, muchos estados norteamericanos se han metido en el tete, ¿no es cierto?, de la discriminación racial. A los negros se les paga menos que a los blancos para igualdad de pega. Una de las cosas que se ha hecho en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en muchos estados de la Unión, es que hay obligación de cuotas. Es decir, una empresa tiene que tener la misma proporción de negros y blancos, ¿no es cierto?, que la que hay en el estado, dentro de su planilla. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que están obligados a contratar, no sé, si la población negra en Wisconsin, por decir algo, ¿no es cierto?, es de un 40% de los empleados, ¿no es cierto?, de las empresas tienen que ser negros también. ¿Ok? Y hasta ahí, ¿no es cierto?, esa cosa funciona más o menos bien. Solo que hay un problema. Alguien está preguntando por la prueba. Ya. Cuestiones administrativas las vamos a ver más rato, antes que terminemos la clase, ¿les parece? De hecho, a mí también me inquieta también esa cuestión de las pruebas, ¿no es cierto?, porque con estas vacaciones metidas entre medio, ¿no es cierto?, la verdad es que hemos alcanzado a pasar muy poca materia. Lo que les decía recién, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto?, que si yo en algunos estados de la Unión, lo que se ha hecho es que se ha exigido, ¿no es cierto?, que también los negros tengan que estar por, si se quiere, por estamento, ¿ok? Es decir, claro, si una empresa contrata un montón de negros para que se yo, para limpiar los water, ¿no es cierto?, no tiene mucha gracia, ¿no es cierto? O si una empresa contrata un montón de negros para hacer pegas menores, ¿no es cierto?, tampoco tiene mucho chiste, eso no estamos igualando, no estamos siendo antidiscriminatorios, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha hecho en algunos estados de la Unión es que se ha obligado a que si tú tienes, qué sé yo, trabajadores no calificados, ¿no es cierto?, esos tienen que tener la misma proporción, 40-60, por citar algo. Si tienes ejecutivos, también la proporción tiene que ser 40-60. Si tienes gerentes, la proporción tiene que ser la misma, o aproximadamente la misma. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ocurre que los negritos, ¿no es cierto?, por la razón que sea, ¿no es cierto?, no son muy propensos, ¿no es cierto?, qué sé yo, a obtener calificaciones muy altas, académicas, por ejemplo. Entonces, lo que ocurre en algunos estados de la Unión, ¿no es cierto?, es que se produce el efecto exactamente inverso. Es decir, un negro, ¿no es cierto?, con magíster, por ejemplo, gana mucho más que un blanco con magíster. Y la razón es que el negro con magíster es más escaso que el blanco con magíster. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿no es cierto?, el hecho, ¿no es cierto?, de que tú obligues a contratar una cierta cantidad de personas dentro de un estamento, ¿no es cierto?, puede producir efectos como este, efectos tan raros como este. Un título de magíster, ¿no es cierto?, un título de especialización profesional para un negro en Estados Unidos es más valioso que para un blanco, porque son más escasos. ¿Sí? Bien. Ese es un tema importante. Bien. Sigamos. ¿Dudas sobre este asunto? Bien. Lo que me interesa de este punto, ¿no es cierto? Un punto importante, nos estamos saltando docenas de detalles, muchachos. O sea, de verdad, ¿no es cierto? Estamos tratando de que esta materia no sea muy central, ¿no es cierto? Porque, como les digo, esta es más bien materia que debería haberse visto en micro 1. Pero bueno. Veamos, aquí hay otro detalle más, ¿no es cierto? Decíamos, mira, ¿no es cierto? Yo tengo, qué sé yo, por ejemplo, lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Qué sé yo, un mapa de ISO cuántas, ¿no es cierto? En que, en la medida en que aumenta la escala de producción, recuerden que esto podría ser 100, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto podría ser 200, esto podría ser 300, esto podría ser 400, ¿ok? En la medida en que aumenta la escala, ¿no es cierto?, en que yo voy produciendo, ¿no es cierto?, que me van apareciendo tasas óptimas de trabajo, ¿no es así? Vamos a cambiar el color de este lápiz, ¿no es cierto?, porque esto se ve mal. Ahí está. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, mis isocostos, ¿no es cierto?
Y entonces voy a tener una serie de puntos, ¿no es cierto?, que me definen, ¿no es cierto? Ahí salió como el ajo, ¿no es cierto? Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, una función de expansión, ¿no es cierto?, en la cual me describe la forma en que se expande la producción, ¿no es cierto?, cuando yo cambio todos los factores productivos. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto es una curva de uso de factores, si se quiere, ¿no es cierto?, de largo plazo. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, bien graficada, que se yo da vuelta, haciendo otras cosas más, ¿no es cierto?, es, implícitamente lo que está describiendo acá es una curva de uso de factores, ¿no es cierto?, uso de factores de largo plazo. En la práctica, ¿no es cierto?, lo que hace esta curva, ¿no es cierto?, es describir, ¿no es cierto?, los costos de largo plazo ahora. ¿Ok? Esta cosa, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, implica los costos de largo plazo. ¿Ok? Implica costos de largo plazo. Y estas curvas, ¿no es cierto?, pueden tener por lo menos tres formas bien diferenciadas, bien claramente diferenciadas. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, aquí nosotros podríamos tener por lo menos estas tres posibilidades. Digamos, podríamos tener, ¿no es cierto?, de nuevo cambiar de color aquí. Nosotros podríamos tener, ¿no es cierto?, podríamos tener curvas de costos medios, digamos así, una curva de costos medios de largo plazo de esta forma. Esto de nuevo, ¿no es cierto?, creo que ustedes deberían haberlo visto en microeconomía. Si no lo han visto, ¿no es cierto?, me cuentan, me paran, me preguntan, ¿no es cierto?, podemos dar alguna explicación más o menos compleja o no de este tema. Esto significa, muchachos, que yo voy a tener una curva de costos marginales de largo plazo que va por ahí. ¿Ok? Eso puede ser, es una situación, ¿no es cierto?, que ya la vamos a describir, ¿no es cierto?, en su minuto, que es posible encontrar. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, también que yo tenga costos de largo plazo, ¿no es cierto?, ahora que sean más bien constantes. Ojo, acá vamos a poner, vamos a utilizar, ya no, da lo mismo. Aquí tenemos costos, ¿ok? Y aquí tenemos cantidad de producción. De nuevo, costos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos cantidad de producción. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la curva de largo plazo, ¿no es cierto?, sea más bien esta curva de costos medios de largo plazo, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿no es cierto?, la curva coincide con la curva de costos marginales de largo plazo. Esa es una segunda situación posible. Y la tercera situación que nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, es que es algo así como el bosón de Higgs, que le llamo yo. Significa, ¿no es cierto?, que yo podría tener, ¿no es cierto?, por costos crecientes en el largo plazo. O sea, un costo medio de largo plazo de esta forma. ¿Ok? En cuyo caso, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a encontrar con que la curva de costos marginales de largo plazo anda por acá arriba. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que yo puedo encontrar en este esquema. ¿Ok? A partir, ¿no es cierto?, de ese mapa de isocuantas e isocostos, ¿no es cierto?, yo puedo encontrar este tipo de relaciones de largo plazo. Costos de largo plazo decrecientes, costos de largo plazo constantes, o costos de largo plazo crecientes. ¿Estamos claros? Pregunto de nuevo, ¿esto lo vieron o no? ¿No? Sí, si lo vieron, entonces no hay problema. Bien, a ver, cuidado con esto, ¿no es cierto? Porque aquí hay algunas cosas que son un poquito más enredaditas de entender, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no es cierto?, que en principio hay que recordar algunas cositas. Lo primero, ¿no es cierto?, es que estas curvas, ¿no es cierto?, son en la práctica planificaciones de costos. Si estamos hablando de largo plazo, significa que no hay costos hundidos, ¿no es cierto?, que todos los factores son móviles. Eso significa, ¿no es cierto?, que la relación entre las curvas de corto plazo y las de largo plazo no es tan sencilla. ¿Ok?
sea, pensémoslo de una manera simple. En realidad, ¿no es cierto?, yo podría tener una empresa, ¿no es cierto?, con costos medios de corto plazo que ande como por aquí. Un costo medio de corto plazo por ahí, con, qué sé yo, con unos costos marginales de corto plazo por ahí. Voy a tener decisiones mixtas, ¿ok? De nuevo, pasar del corto plazo al largo plazo no es trivial, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, yo en el corto plazo podría tener otra empresa por acá. Aquí tengo de nuevo costos medios de corto plazo por ahí, y costos marginales de corto plazo por ahí, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una empresa como esta, ¿no es cierto? Bueno, puede ocurrir, a lo mejor este es un puntero, ¿me parece? ¿Qué ocurre con eso? Significa, ¿no es cierto?, que si yo tengo una empresa como esta, ¿no es cierto? ¿Qué será eso? Ya, borremos eso. No, no es lo que yo estaba esperando. Lo que decíamos recién. Significa, ¿no es cierto?, que si yo tengo una empresa que está en esta situación, ¿no es cierto?, y yo quiero ampliar la empresa, ¿no es cierto?, por ejemplo, los costos de operación de la empresa más grande, ¿no es cierto?, van a ser los mismos que los costos promedios de operación de una empresa más chica. Esto, por ejemplo. Esta empresa, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, tiene costos, ¿no es cierto?, que son los mismos en el largo plazo que esta otra empresa. ¿Ok? Pero tiene más capacidad productiva. En este otro caso, ¿no es cierto?, significa que mientras más grande la empresa, sus costos medios de operación son cada vez más chicos. De hecho, significa que la empresa es más competitiva en la medida que es más grande. Y acá me pasa lo contrario. En este otro mono, digamos, este es 1, este lo vamos a llamar 2, y este lo vamos a llamar 3. En el caso de 3, ¿no es cierto?, lo que me ocurre, ¿no es cierto?, es que en la medida en que yo cambio, hago una empresa cada vez más grande, ¿no es cierto?, esa empresa va a ser cada vez menos eficiente, va a ser menos competitiva, los costos van a ser más altos. ¿Ok? ¿Suena raro? De nuevo, ¿lo vieron este asunto en microeconomía o no? Estamos describiendo simplemente una cuestión, ¿no es cierto?, que puede ser bastante, que podría ser bastante enredada, ¿no es cierto?, si es que no lo han visto antes. ¿Ok? Bien, fenómeno. Dos detalles más. Recuerden, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando de un caso como este, ¿no es cierto?, como el caso 1, ¿no es cierto?, significa que mientras más grande la empresa, ¿no es cierto?, más eficiente es, tiene costos más bajos de producción. Significa, ¿no es cierto?, que en el mercado, ¿no es cierto?, va a haber solamente una empresa, porque es la más eficiente de todas. De hecho, ¿no es cierto?, esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como el monopolio natural. Monopolio natural. ¿Ok? Eso es un monopolio natural, ¿no es cierto?, porque significa, ¿no es cierto?, que por una cuestión tecnológica, las empresas, ¿no es cierto?, mientras más grandes son más eficientes. Entonces no tiene sentido, ¿no es cierto?, o lo que va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que las empresas chicas que compiten, ¿no es cierto?, van a perder la competencia contra empresas grandes, siempre en ese mercado. Significa que tarde o temprano, ¿no es cierto?, en este mercado, cuando estamos en una situación como la de 1, ¿no es cierto?, vamos a tener una sola empresa, ¿no es cierto?, vigente que va a estar operando en el mercado. ¿Okay? El caso segundo, ¿no es cierto?, significa que podemos tener muchas empresas de distintos tamaños, ¿no es cierto?, que están operando en el mercado. Y las empresas tienen espacio para estar en el mercado sin mayores problemas. ¿Ok? En el caso tercero, ¿no es cierto?, tenemos una situación muy rara, porque nos estamos diciendo, mire, mientras más grande la empresa es menos eficiente. Significa que tiene costos medios de operación que van creciendo, son cada vez más altos. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, uno legítimamente podría preguntarse, bueno, ¿tiene sentido una cosa como esta? O sea, si una empresa, ¿no es cierto?, grande, ¿no es cierto?, y crece, ¿no es cierto?, y uno quiere hacerla crecer, y resulta que por eso tiene costos más altos, ¿existirá una empresa que haga algo como eso? Que haga esa tontería de crecer hasta el punto en que sus costos sean cada vez más altos. La respuesta, ¿no es cierto?, es que sí, y eso se ha visto en la práctica, ¿no es cierto?, pero no es frecuente. O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, esta es una situación rara. Esto es raro. Eso es raro. Esto es lo más usual. Esto es lo usual. Ya lo vamos a poner en un contexto, ¿no es cierto?, esa cosa, ¿no es cierto?, pero en general, ¿no es cierto?, esta situación de acá
es una situación bien conocida, ¿no es cierto? Hay cierto tipo de tecnología, ¿no es cierto?, que no permiten que haya muchas empresas compitiendo en un mismo mercado. Esto es lo más normal, el caso 2. El caso 3 es una rareza, ¿no es cierto?, pero existe. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo de la situación, de una situación como esta, por ejemplo, fue el caso de General Motors, probablemente. Hace el año 2009, ustedes saben, ¿no es cierto?, que General Motors quebró, ¿eso sí? No estoy hablando de la planta de Arica. También quebró la planta de Arica, ¿no es cierto?, pero General Motors global, ¿no es cierto?, la gran empresa, ¿no es cierto?, norteamericana, quebró. ¿Ok? Lo que se hizo ahí, ¿no es cierto?, fue acogerse a lo que se conoce como el artículo 11, ¿no es cierto?, de la ley de quiebra norteamericana, y lo que, es decir, significa, ¿no es cierto?, que la empresa se sometió a un acuerdo de acreedores, ¿no es cierto?, y a un plan de rescate, ¿no es cierto?, que permitía pagar las deudas y seguir funcionando. Bueno, lo que hizo General Motors fue exactamente, ¿no es cierto?, lo que les acabo de decir, ¿no es cierto?, achicarse. Se achicó. Vendió divisiones completas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman?, de sus productos, y se quedó con los negocios simplemente que los quieren rentables. Se hizo más chica la empresa. A ver, ejemplo. Si ustedes compran, qué sé yo, un Hammer, ¿no es cierto?, por ejemplo, del año 2005, por ejemplo, ese Hammer es General Motors. Hammer era una división de General Motors, ¿no es cierto?, hasta esos años. Si ustedes compran un Hammer hoy día, ¿no es cierto?, eso es Great Wall, es una empresa china. ¿Ok? En Alemania se produjeron muchos problemas, ¿no es cierto?, porque General Motors vendió su participación en Opel, una empresa relativamente grande, ¿no es cierto?, en Alemania, y también bajo la misma lógica. Esa es la lógica, ¿ok? Las empresas grandes, ¿no es cierto?, ¿por qué se puede producir una cosa como esta en las empresas grandes? Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que las empresas grandes tienen costos de coordinación y costos logísticos que son crecientes. O sea, no hay mucha gente que sea capaz de manejar una empresa, ¿no es cierto?, que produce tanto como lo que produce un país entero como Chile, ¿no es cierto?, como el caso de la General Motors. General Motors, ¿no es cierto?, tiene un producto interno mayor que el chileno, ¿ok? No hay muchas personas que sean capaces de gerenciar una cosa como esa. Por lo tanto, significa que las empresas grandes, ¿no es cierto?, tienen un costo de coordinación, ¿no es cierto?, y de gestión, y de organización, etcétera, de dirección en general, que son crecientes. ¿Ok? No sé, General Motors, por ejemplo, que si yo, la gestión de activos fijos, ¿no es cierto?, significa que tiene una división completa para eso, con gerencia y con administrador y toda la cosa. La gestión de activos fijos, ¿no es cierto?, significa que la General Motors destina un batallón de personas, ¿no es cierto?, a administrar las propiedades de la General Motors. Fíjate tú. No tiene nada que ver con la producción de automóviles, por supuesto. ¿Ok? Bien. Este es un caso, ¿no es cierto?, que existe, efectivamente, ¿no es cierto?, y de hecho, en algunas economías se ha estudiado este caso, ¿no es cierto?, como una situación en la que, en realidad, ¿no es cierto?, tiene más que ver con la conformación de grupos económicos y otras cosas por el estilo. ¿Ok? Puede ser. Este caso que está acá, ¿no es cierto?, el caso 1, es el caso, ¿no es cierto?, de los monopolios naturales. Empresas, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no es cierto?, ustedes las conocen también. Los típicos ejemplos de empresas que son monopolios naturales son los casos de agua potable, por ejemplo, son los casos de las empresas eléctricas. Antiguamente uno decía, mira, las empresas de teléfono también, ¿no es cierto? Bueno, las empresas de teléfono dejaron de ser monopolios naturales, ¿no es cierto? Porque hoy día porque hay un cambio tecnológico detrás de eso muy fuerte. ¿Ok? Hasta hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, si ustedes querían tener teléfono en la casa, nosotros tenía que llegar, que una empresa con unos cablecitos que llegaban hasta su casa, ¿no es cierto?, y conectaban un aparato que hacía ring ring. ¿Ok? Eso ya no es necesario hoy día. ¿Ok? De hecho, la telefonía era un negocio básicamente de redes. ¿Ok? En Arica mismo había una gran cantidad de locales o de estaciones de trabajo, no sé si se quiere, que eran simplemente plantas conmutadoras. Incluso, ¿no es cierto?, que si uno podía adivinar de dónde estaban llamando, saber, conociendo los primeros 2 dígitos del número de teléfono. ¿Okay? Porque las plantas estaban distribuidas geográficamente. Nada de eso existe hoy día, ¿no es cierto? Y de hecho, hoy día telefonía, ¿no es cierto?, no es un monopolio natural, es una actividad competitiva. ¿Okay? Ustedes pueden contratar teléfonos con quien quieran, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema con eso. ¿Okay? Pero bueno, pero en el caso de agua potable y electricidad, eso todavía existe, ¿no es cierto? Son industrias que tienen estas estructuras de costos, ¿no es cierto? Mientras más grandes son, ¿no es cierto?, más bajos costos promedios tienen. Traten de imaginárselo. ¿Qué tendría que ocurrir, ¿no es cierto?, si es que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener competencia entre empresas eléctricas?
Bueno, lo que tendría que ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que tendríamos que tener doble postación, ¿no es cierto?, en todas las calles de Arica, tendríamos que tener doble cableado, ¿no es cierto?, y qué sé yo, cuestión que no se justifica de ninguna manera, ¿te das cuenta? Eh, y ahí aparecen los activos que yo les decía recién, ¿no es cierto? Hay cierto tipo, ahí aparece el problema tecnológico que les comentaba recién. El fundamento de los monopolios naturales es un fundamento tecnológico, ¿ok? El hecho, ¿no es cierto?, de que las empresas no puedan, tengan que, no puedan, ¿no es cierto?, que se replicar fácilmente, ¿no es cierto?, su infraestructura productiva, ¿no es cierto?, los lleva a situaciones de monopolio natural, ¿ok? De hecho, mientras más densa es, por ejemplo, que si yo, la cantidad de clientes que tiene una empresa distribuidora eléctrica, ¿no es cierto?, es más barato el costo de distribución. O sea, pienso de esta manera, o sea, que si yo acá en Azapa, ¿no es cierto?, que si yo, tú tienes, que si yo, 3 o 4 clientes por kilómetro. En el centro de Arica, ¿no es cierto?, que si yo, al lado de un edificio tienes, no sé, 200 clientes en un kilómetro. Eso es mucho más barato, ¿no es cierto?, que distribuir electricidad que en el caso de Azapa. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre con las empresas de agua potable, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Este caso, ¿no es cierto?, es un caso, ¿no es cierto?, que, de nuevo, no creo que valga mucho la pena, ¿no es cierto?, reiterarlo acá, ¿no es cierto? Es un caso, ¿no es cierto?, en el cual ustedes muy tangencialmente se van a estar metiendo, ¿no es cierto? Yo tengo la idea, ¿no es cierto?, de que en realidad es un tema interesante para los administradores de empresas, para actividades comerciales, etcétera, ¿no es cierto? Pero ustedes, la relación que van a tener con ese tipo de empresas, con monopolios naturales, es bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Es bastante marginal si es que existe, ¿ok? Si es que existe. No creo que muchos de ustedes terminen trabajando en empresa eléctrica o algo por el estilo. Este es el caso general, ¿ok? Y este caso, nosotros le vamos a dar un par de vueltas ahora, ¿no es cierto?, para indicar 2 o 3 cosas que son importantes, ¿no es cierto?, de tener en cuenta cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en la estructura de costo de largo plazo de la empresa. ¿Ok? Bien, son las 5:30, ¿no es cierto?, un poco pasado, ¿no es cierto? Ya, paramos 5 minutos, ¿no es cierto?, y comentarios, consultas, alcances.